Tienen pelo blanco, tecnología de último modelo y están revolucionando la economía global. En esta edición de Efecto Naim, exploramos lo que podría ser el mercado de más rápido crecimiento en el mundo, aquel impulsado por los mayores de 50 años. Además, hablamos con una destacada experta en seguridad internacional que asegura tener las respuestas para acabar con la violencia en el mundo. Y le contamos cómo empresas e individuos se la están ingeniando para combatir el estrés laboral alrededor del mundo. Esto y más a continuación. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes. ¿Usted ha oído hablar de la economía plateada o de la economía de la longevidad? Así se le ha comenzado a llamar al mercado de las personas mayores de 50 años. Así es, el mercado de la gente de pelo blanco que compra productos y servicios acordes con su edad y con su capacidad de consumo. Muchos son productos relacionados con la salud, o servicios como seguros médicos o la atención médica a domicilio, e incluso paquetes turísticos especialmente diseñados para las personas de mayor edad. Algunos expertos mantienen que este es el mercado de mayor crecimiento en el mundo, de más rápido crecimiento, y tienen razones para pensarlo. En primer lugar, se estima que para el año 2030 la población de adultos mayores será el doble de lo que es ahora, y representará algo como el 14% de la población de todo el mundo. Este crecimiento poblacional ya se está reflejando en la realidad económica de los países. En Estados Unidos, por ejemplo, las compras de las personas mayores de 50 años para el año 2015 superaron los 8 billones de dólares. Todo esto suena muy bien y es muy prometedor y hasta entusiasmante, pero ¿cuáles son realmente las consecuencias, los retos de tener una amplia población de ancianos? ¿Qué es lo que todavía no entendemos de los consumidores y trabajadores de edad más avanzada? ¿Y cómo varía este sector de país en país? En el siguiente reportaje vamos a explorar la economía plateada. Va a ser muy interesante, miren. Wang Jinxiang, de 62 años, forma parte de una nueva legión de blogueros y celebridades en redes sociales. Así expone sus talentos a una audiencia en línea de miles de personas. Hay quienes me recriminan y dicen que soy tan vieja que debería dejar de perder el tiempo. Me han pedido que deje de cantar, pues debería ser cosa de jóvenes. Pero yo les enseñaré que ellos tienen su audiencia y yo la mía. De hecho, descartar la influencia de personas de la tercera edad en el ámbito tecnológico y más allá es un grave error. Así lo explica Joseph Coughlin, quien estudia la economía impulsada por este sector de la población desde el Instituto Tecnológico de Massachusetts. ¿Sabía que la población de mayores de 60 años a nivel global impulsa una economía tan grande que solo queda detrás de las de Estados Unidos y China? En el pasado, las empresas no han aprovechado el mercado impulsado por esta población, porque han vivido fascinadas por el mito de que a las personas mayores no les gusta la tecnología, no les gusta lo novedoso, o que no tienen la educación o el dinero para comprar. De hecho, los mayores de 50 años son los nuevos grandes consumidores de alta tecnología a precios altos y con mucho estilo. Pero no es solo que haya blogueras y hasta modelos de pasarela mayores. También hay cada vez más empleados mayores. Por un lado, los avances en la ciencia están permitiendo que la gente viva durante más tiempo y pueda seguir contribuyendo a la sociedad. En Estados Unidos, por ejemplo, el número de empleados con edad suficiente para retirarse hoy supera el número de adolescentes en la fuerza laboral por primera vez desde 1948. Y esto puede ser muy positivo.
De acuerdo con un estudio de una organización sin fines de lucro, los empleados pertenecientes a este grupo demográfico son los que más demuestran el tipo de compromiso que contribuye al éxito de las empresas. En otros casos, sin embargo, se continúa trabajando por necesidad, puesto que para muchos el dinero del retiro no es suficiente o no logran pensionarse. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, solo un 29% de los trabajadores en América Latina tendrá derecho a una pensión en el futuro, muy por debajo de las cifras en Europa Occidental y países de Norteamérica como Estados Unidos y Canadá. Hablamos al respecto con Marco Stampini, de la División de Protección Social y Salud del Banco Interamericano de Desarrollo. El bono demográfico es la situación en que países tienen muchos jóvenes que trabajan y contribuyen, pero a todos los países le llega la factura demográfica, que es que cuando estos jóvenes envejecen necesitan de servicios de salud, necesitan de pensiones y hay que pagar para esto. Los países pueden hacer una de las siguientes cosas. Pueden reducir la inversión pública o pueden aumentar la presión fiscal, pedir más impuestos. Ambas cosas van a reducir muy probablemente el nivel de inversión privada. Y esto puede representar un riesgo para la productividad y el crecimiento económico. Sin embargo, expertos como Stampini o Coughlin aseguran que existe una gran oportunidad de mercado que podría generar millones de trabajos formales e incentivar una variedad de industrias, desde la salud hasta la construcción, a través de facilidades pensadas para este sector. Por ejemplo, en Europa Occidental, Estados Unidos y Canadá, alrededor de un 5% de los mayores de 65 años viven en instituciones de cuidado, mientras que en América Latina, que será la región con más adultos mayores en 60 años, el porcentaje es de un 0.2%. En ausencia de estos servicios, la carga del cuidado va a caer en las familias. Entonces hay un riesgo que los adultos del hogar tengan que parar de trabajar para cuidar a los mayores de su familia. Actualmente, el 90% de la carga del cuidado cae en las mujeres. Stampini argumenta que los gobiernos deben invertir en la formación de profesionales del cuidado y crear el marco regulatorio para que el sector privado pueda jugar un rol, pero también deben asegurarse de garantizar igualdad de acceso a los servicios que requiere esta población, de modo que sean cada vez menos los mayores condenados a vivir en la pobreza, pues al final han sido ellos quienes con su trabajo han preparado el camino para que cada vez podamos vivir más y mejor. La economía de la longevidad, un sector que es cada vez más importante de entender, sobre todo a medida que se aceleran los cambios demográficos de todo el mundo. Y al regresar de la pausa cambiamos de tema. Voy a hablar con una reconocida investigadora que dice tener las respuestas para aliviar la violencia que existe en el mundo. No se vaya, le va a interesar. Considere, procese este dato. En el año 2015, en Brasil ocurrieron más muertes violentas que en Siria. Siria, un país sumido en una súper sangrienta guerra civil. Y no es un caso aislado. Hoy en día el 83% de las muertes violentas del mundo ocurren fuera de zonas donde hay guerras. Es decir, en esos que llamamos países normales. Salvo algunas excepciones, los países más sangrientos ya no son los que están pasando por una guerra, sino los que se enfrentan a carteles criminales, a crimen organizado, a movimientos guerrilleros y a la violencia del Estado, concretamente la violencia de los cuerpos de seguridad del Estado. Esta violencia lleva décadas devastando a regiones como América Latina. Y muchas veces pareciera que la batalla por detener este trágico fenómeno la estamos perdiendo. Pero mi invitada de hoy no piensa así. Ella mantiene que sí existe una manera efectiva de enfrentar esta tendencia y revertirla. Su nombre es Rachel Kleinfeld y es una destacadísima investigadora de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional, un think tank aquí en Washington.
Kleinfeld trabajó durante varios años en el Departamento de Estado en Estados Unidos y fue una de las fundadoras del Proyecto Truman de Seguridad Nacional. Es una iniciativa muy ambiciosa, muy influyente, que reúne a los principales expertos para promover soluciones que refuercen la estabilidad y la seguridad del mundo. Kleinfeld acaba de publicar un libro titulado Un orden salvaje, cómo los países más violentos pueden forjar un camino hacia la seguridad. En este libro reúne los conocimientos y nos presenta las conclusiones de más de 20 años de viajar a los países sumidos en la más profunda violencia. Hoy Kleinfeld nos acompaña en el estudio para explicarnos por qué algunas democracias modernas se han tornado tan violentas y qué se puede hacer para remediarlo, para aliviarlo. Esta es mi conversación con Rachel Kleinfeld. Mire. La violencia siempre ha existido, es parte de la condición humana. Pero usted asegura que no, que esta vez es diferente. Usted dice que es distinto esta vez. ¿Por qué? Antes, cuando uno hablaba de violencia, se refería a la guerra, que solía ser la principal causa de muerte después de las enfermedades. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, cada año ha habido menos muertes causadas por conflictos bélicos. De modo que hoy en día la guerra es responsable de solo el 17% de las muertes violentas en el mundo. El 83% restante se debe a otras causas, de las cuales el crimen organizado es probablemente la principal. Muchos sostienen que la violencia de estos países es producto de que son estados débiles, gobiernos que no funcionan. ¿Usted qué piensa de eso? Es rara vez el caso. Hoy en día, cuando se trata del tipo de violencia causada por el crimen organizado, es común que hayan estados cómplices. Puede que los estados no quieran que haya violencia, pero quizás sí se benefician del dinero para campañas políticas que proviene de los carteles de narcotráfico o del apoyo de una pandilla para combatir a la oposición. Por otro lado, los políticos pueden optar por darle rienda suelta a los servicios de seguridad para aparentar que están combatiendo el crimen con mano dura. Por ejemplo, le dicen a la policía que tendrán impunidad si matan a los narcotraficantes. Esto crea servicios de seguridad predatorios. Y si tienes un barrio que está siendo acechado por estos servicios, ¿qué pasa? Bueno, la gente permite la entrada de pandilleros que los protejan de la policía. Es así como los gobiernos crean la mismísima violencia que dicen estar combatiendo. En el libro usted hace una comparación muy interesante entre Colombia y México. Cuéntenos. Colombia ha logrado bajar los niveles de violencia de cifras súper elevadas a cifras aún altas, pero mejores. Pasaron de 180 homicidios por cada 100.000 personas a solo 28 por cada 100.000. Lo que pasó en Colombia es que finalmente nació una nueva relación entre el Estado y la sociedad. Por muchos años, Colombia decía ser un Estado democrático, pero la élite tenía mucho más poder y libertades que la gente común y la gente pobre. Cuando Colombia reformó la Constitución en 1991, dio paso a que hubiesen cambios fundamentales en la sociedad sin violencia, sin necesidad de las guerrillas. México no ha tenido ese momento todavía. Esto tiene que ver con lo que usted llama trucos sucios, acuerdos indebidos que el Estado hace con los grupos criminales, con los carteles, con crimen organizado. Cuéntenos de eso. México es un buen ejemplo de un Estado que está metido en estos acuerdos sucios a nivel local, estatal y nacional desde hace décadas. Esto le ha dado mucho más poder a los carteles y ha creado una situación en la que los políticos que no colaboran con grupos criminales a menudo son asesinados. Básicamente, los políticos le dicen a un cartel: si puedes mantener la paz en mi ciudad y mantener fuera a los otros carteles, yo los dejaré operar sin intervención de mis fuerzas de seguridad. Déjeme mostrarle un cuadro con las 50 ciudades con los más altos índices de homicidios del mundo, las ciudades más asesinas del mundo. Mire este cuadro. ¿Qué nos dice? El 94% de estas ciudades están en América Latina. Mucha gente dice que es por la cultura, pero yo estoy en total desacuerdo. En primer lugar, estas ciudades están ubicadas entre los grandes productores de drogas y el mayor mercado de la droga, que es Estados Unidos. Por lo tanto, hay mucho crimen organizado que intenta llevar las drogas a ese mercado. Lo segundo es que en América Latina solía haber varias democracias débiles que se transformaron en lo que parecen ser democracias electorales, pero en realidad son oligarquías que permiten la desigualdad y esa desigualdad es un terreno fértil para el crimen.
and that inequality is creating a breeding ground for criminality. Rachel Kleinfeld es una pensadora, es muy original, acaba de sacar este libro que se llama El orden salvaje, acerca de la violencia en el mundo y en nuestros países y qué hacer al respecto. Muchas gracias, Rachel. Gracias. Y al regresar a la pausa les voy a cambiar de tema. Les traigo la historia de un ministro de turismo cuyas ideas no lo han ayudado a conseguir turistas, por lo contrario. Más bien lo hicieron merecedor del título de genio memorable de la semana, de tonto de la semana. Ya verá por qué. No se vaya. La industria del turismo es una de las más grandes del mundo y es el principal generador de empleos que hay en el planeta. En el año 2017, por ejemplo, casi 300 millones de los trabajos globales, de los empleos, estaban relacionados con el turismo. Esto es casi el 10% de todos los empleos que existen en el mundo. Además, el turismo impulsa la economía de los países y genera todo tipo de efectos colaterales, algunos muy positivos, otros no tanto. Los turistas, por ejemplo, y para ponerlo de la manera más simple, van a gastar el dinero en los lugares que visitan. Con todos estos beneficios, es natural que las naciones quieran invertir en atraer turistas y desarrollar y ampliar su sector turístico. Esto es exactamente lo que está haciendo Malasia. El gobierno que fue electo en el año 2018 se ha propuesto atraer al menos 30 millones de turistas a Malasia para el año 2019. Es una meta muy ambiciosa. Pero hay un detalle y es que su ministro de Turismo, que se llama Mohamedin Ketapi, le está haciendo la tarea muy difícil al gobierno. Mire por qué lo digo. Malasia cuenta con una arquitectura impresionante, con hermosos paisajes y hasta con una escuela para sirenas. Atracciones como estas son las que el gobierno malasio se propuso resaltar en la Feria Internacional de Turismo más grande del mundo, celebrada en Berlín en marzo de 2019. Pero el ministro de Turismo, Mohamedin Ketapi, parece que tenía otras ideas. Resulta que justo antes del gran evento, un periodista le preguntó al ministro si Malasia era un lugar seguro para los turistas homosexuales, y la respuesta del ministro fue que en su país no había nada de eso. Por supuesto, la declaración no generó el tipo de titulares que el país esperaba sacar de la ocasión. Y es que, irónicamente, el mismo gobierno de Malasia ha estimado que el país cuenta con una comunidad LGBT de unas 310,000 personas, una cifra bastante alejada de cero. Pero los potenciales turistas gay tienen varias razones para preocuparse. La homosexualidad es ilegal en este país de mayoría musulmana y sus habitantes han sido multados, arrestados y hasta azotados por violar las leyes que limitan los derechos de la comunidad gay. Ante este panorama, imaginamos que algunos turistas se sentirán desalentados de visitar el país, y a Malasia le puede salir caro, pues solo los miembros de la comunidad LGBT gastan más de 200,000 millones de dólares cada año en turismo. Tal vez a Malasia le iría mejor si en lugar de reprimir e ignorar a su población homosexual, apostaran por más inclusión. Hasta aquí la genialidad memorable de la semana. Si conoce de algún otro genio digno de ser expuesto en este programa, por favor, cuéntenos. Use la cuenta de Twitter del programa @EfectoNaim o mi cuenta personal @MoisésNaim. Y para terminar el programa, los llevo a Japón. Les quiero hablar de un fenómeno conocido como karoshi. Este término, que literalmente se traduce a muerte por exceso de trabajo, fue acuñado en los años 80 para describir una preocupante tendencia que estaba ocurriendo en Japón en esos tiempos. Trabajadores que estaban sufriendo infartos a causa del estrés laboral, de las presiones, y a veces hasta caían muertos en las oficinas. Puede que sea un fenómeno extremo, pero los japoneses no son los únicos angustiados por sus empleos. Es por esto que ciertas empresas y gobiernos han implementado iniciativas para ayudar a aliviar el estrés de los trabajadores o para promover ambientes de trabajo menos intensos, menos estresantes. Aquí les mostramos algunas de ellas. Miren.
En Japón no es raro que los empleados se paren de sus escritorios y hagan ejercicios de estiramiento, guiados por un locutor de radio. Esta práctica se llama Ragyo Taiso o gimnasia de radio y es una de tantas iniciativas para minimizar el estrés y promover un lugar de trabajo más saludable. En Corea del Sur, por ejemplo, algunos se sienten tan prisioneros de su trabajo que se refugian en celdas. En 2008, un par de trabajadores exhaustos fundaron el centro de meditación Prisión Dentro de Mí, que ve el aislamiento como liberador, pues según los fundadores, el mundo exterior es la verdadera cárcel. Los clientes deben respetar una política de cero tecnología y hasta visten uniformes. Y quizás este proyecto no es tan descabellado. De acuerdo con un reporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Corea del Sur es el tercer país en el que más horas se trabaja. Compañías como Google ofrecen a sus empleados un descanso más literal. En las oficinas centrales en California hay cápsulas que los empleados pueden usar para dormir siestas durante el día. Las cápsulas están equipadas con un equipo de sonido para quienes les gusta dormir con música relajante. Muchas compañías en Suecia están implementando la iniciativa Fuera del Trabajo como remedio al estrés del mundo laboral. Este proyecto fue lanzado por los suecos Victoria Palm y Navid Modiri en 2018 y busca que los empleados se junten en un cuarto sin teléfonos celulares y mantengan puro silencio por 1 hora después del trabajo. El estrés laboral y cómo enfrentarlo. Todos necesitamos una buena dosis de antídotos contra las presiones que genera el trabajo. Esperemos que estas medidas logren contribuir a que haya sociedades más tranquilas, menos estresadas. Eso, de hecho, significaría sociedades más productivas y, sobre todo, más sanas. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya interesado. Como siempre, gracias por acompañarnos. Nos vemos la semana entrante.